Tiempo de Adviento, tiempo de cambiar el corazón. Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. Hacer el lugar en tu vida, viene Jesús. Radio Misionera Cosme y Damián. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. ¿Dónde vas, José? ¿Dónde vas, María? ¿Dónde nacerá tu hijo amor? ¡Jesús! ¡Mira! La Navidad siempre nos trae un mensaje de esperanza. Y para recibirlo sencillamente, cada corazón tiene que convertirse en un pesebre y cada casa en una gruta de Belén. Los invito a recibir en familia a Niño Jesús, porque Él viene a alegrar la vida de todos. Y en la tierra paz a los hombres amados por Él. ¿Qué le pasa, maestro? Es que no me siento bien. Hoy no desayuné nada. Ay, estoy medio apurado, pero... Deme la mano. Acá cerca hay un bar. Vamos a comer algo. Abrazar nos trae paz. Navidad es Jesús. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. La radio que tú quieres. La radio que tú buscas. Tu radio. Y ahora en tu radio... Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Capítulo 3. El anuncio del Evangelio. La preparación de la predicación. La preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Con mucho cariño, quiero detenerme a proponer un camino de preparación de la homilía. Son indicaciones que para algunos podrán parecer obvias, pero considero conveniente sugerirlas para recordar la necesidad de predicar un tiempo de calidad a ese precioso ministerio.
Algunos párrocos suelen plantear que esto no es posible debido a la multitud de tareas que deben realizar. Sin embargo, me atrevo a pedir que todas las semanas se dedique a esta tarea un tiempo personal y comunitario suficientemente prolongado, aunque deba darse menos tiempo a otras tareas también importantes. La confianza en el Espíritu Santo que actúa en la predicación no es meramente pasiva, sino activa y creativa. Implica ofrecerse como instrumento con todas las propias capacidades para que puedan ser utilizadas por Dios. Un predicador que no se prepara no es espiritual, es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido. El culto a la verdad. El primer paso, después de invocar al Espíritu Santo, es prestar toda la atención al texto bíblico, que debe ser el fundamento de la predicación. Cuando uno se detiene a tratar de comprender cuál es el mensaje de un texto, ejercita el culto a la verdad. Es la humildad del corazón que reconoce que la palabra siempre nos trasciende, que no somos ni los dueños ni los árbitros, sino los depositarios, los heraldos, los servidores. Esa actitud de humilde y asombrada veneración de la palabra se expresa deteniéndose a estudiarla con sumo cuidado y con un santo temor de manipularla. Para poder interpretar un texto bíblico hace falta paciencia, abandonar toda ansiedad y darle tiempo, interés y dedicación gratuita. Hay que dejar de lado cualquier preocupación que nos domine para entrar en otro ámbito de serena atención. No vale la pena dedicarse a leer un texto bíblico si uno quiere obtener resultados rápidos, fáciles o inmediatos. Por eso la preparación de la predicación requiere amor. Uno solo le dedica un tiempo gratuito y sin prisas a las cosas o a las personas que ama. Y aquí se trata de amar a Dios que ha querido hablar. A partir de ese amor, uno puede detenerse todo el tiempo que sea necesario con una actitud de discípulo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ante todo, conviene estar seguros de comprender adecuadamente el significado de las palabras que leemos. Quiero insistir en algo que parece evidente, pero que no siempre es tenido en cuenta. El texto bíblico que estudiamos tiene 2000 o 3000 años. Su lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. Por más que nos parezca entender las palabras que están traducidas a nuestra lengua, esto no significa que comprendamos correctamente cuanto quería expresar el escritor sagrado. Son conocidos los diversos recursos que ofrece el análisis literario. Prestar atención a las palabras que se repiten o se destacan, reconocer la escritura y el dinamismo propio de un texto, considerar el lugar que ocupan los personajes, etc. Pero la tarea no apunta a entender todos los pequeños detalles de un texto. Lo más importante es descubrir cuál es el mensaje principal, el que estructura el texto y le da unidad. Si el predicador no realiza este esfuerzo, es posible que su predicación tampoco tenga unidad ni orden. Su discurso será sólo una suma de diversas ideas desarticuladas que no terminarán de movilizar a los demás. El mensaje central es aquello que el autor, en primer lugar, ha querido transmitir, lo cual implica no sólo reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. Si un texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores. Si fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar. Si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas. Si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas noticias. Es verdad que para entender adecuadamente el sentido del mensaje central de un texto, es necesario ponerlo en conexión con la enseñanza de toda la Biblia transmitida por la Iglesia. Este es un principio importante de la interpretación bíblica que tiene en cuenta que el Espíritu Santo no inspiró solo una parte, sino la Biblia entera, y que en algunas cuestiones el pueblo ha crecido en su comprensión de la voluntad de Dios a partir de la experiencia vivida. Así se evitan interpretaciones equivocadas o parciales que niegan otras enseñanzas de las mismas Escrituras.
Pero esto no significa debilitar el acento propio y específico del texto que corresponde predicar. Uno de los defectos de una predicación tediosa e ineficaz es precisamente no poder transmitir la fuerza propia del texto que se ha proclamado. La personalización de la palabra. El predicador debe ser el primero en tener una gran familiaridad personal con la palabra de Dios. No le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también necesario. Necesita acercarse a la palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva. Nos hace bien renovar cada día, cada domingo, nuestro fervor al preparar la homilía y verificar si en nosotros mismos crece el amor por la palabra que predicamos. No es bueno olvidar que, en particular, la mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el anuncio de las palabras. Como dice San Pablo, predicamos no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Si está vivo este deseo de escuchar primero nosotros la palabra que tenemos que predicar, ésta se transmitirá de una manera u otra al pueblo fiel de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Las lecturas del domingo resonarán con todo su esplendor en el corazón del pueblo, si primero resonaron así en el corazón del pastor. Jesús se irritaba frente a esos pretendidos maestros muy exigentes con los demás, que enseñaban la palabra de Dios, pero no se dejaban iluminar por ella. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras ellos no quieren moverlas ni siquiera con un dedo. El apóstol Santiago exhortaba: «No os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo». Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y a hacer la carne en su existencia concreta. De esta manera, la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es comunicar a otros lo que uno ha contemplado. Por todo esto, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por la palabra que herirá a los demás, porque es una palabra viva y eficaz, que como una espada penetra hasta la división del alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Esto tiene un valor pastoral. También en esta época la gente prefiere escuchar a los testigos. Tiene sed de autenticidad. Exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente, como si lo estuvieran viendo. No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Pero si no se detiene a escuchar esa palabra con apertura sincera, si no deja que toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa palabra, entonces sí será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. En todo caso, desde el reconocimiento de su pobreza y con el deseo de comprometerse más, siempre podrá entregar a Jesucristo, diciendo como Pedro: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy». El Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos, que se dejan penetrar por su palabra antes de transmitirla. Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no sólo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser. El Espíritu Santo, que inspiró la palabra, es quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría encontrar. Radio Misionera Cosme y Damián.
Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Hoy es un buen día para empezar a leer ese libro que dejaste abandonado en la biblioteca. Hoy es un buen día. La radio que más te gusta en tu dial. La lectura espiritual. Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lectio divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de ella para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. La lectura espiritual de un texto debe partir de su sentido literal. De otra manera, uno fácilmente le hará decir a ese texto lo que le conviene, lo que le sirva para confirmar sus propias decisiones, lo que se adapta a sus propios esquemas mentales. Esto, en definitiva, será utilizar algo sagrado para el propio beneficio y trasladar esa confusión al pueblo. Nunca hay que olvidar que a veces el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta de este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Cuando uno intenta escuchar al Señor, suele haber tentaciones. Una de ellas es simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarse. Otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros para evitar aplicarlo a la propia vida. También sucede que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específico del texto. Otras veces pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande que no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a muchas personas a perder el gozo en su encuentro con la palabra, pero sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios, que nadie comprende y espera como Él. Invita siempre a dar un paso más, pero no exige una respuesta plena si todavía no hemos recorrido el camino que la hace posible. Simplemente quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo y que le pidamos a Él lo que todavía no podemos lograr. Un oído en el pueblo. El predicador necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. De esa manera descubre las aspiraciones, las riquezas y los límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo que distinguen a tal o cual conjunto humano, prestando atención al pueblo concreto, con sus signos y símbolos y respondiendo a las cuestiones que plantea. Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesita la luz de la palabra. Esta preocupación no responde a una actitud oportunista o diplomática, sino que es profundamente religiosa y pastoral. En el fondo es una sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios, y esto es mucho más que encontrar algo interesante para decir. Lo que se procura descubrir es lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia. Entonces la preparación de la predicación se convierte en un ejercicio de discernimiento evangélico, donde se intenta reconocer, a la luz del Espíritu, una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada. En ella y por medio de ella, Dios llama al creyente. En esta búsqueda es posible acudir simplemente a alguna experiencia humana frecuente, como la alegría de un reencuentro,
las desilusiones, el miedo a la soledad, la compasión por el dolor ajeno, la inseguridad ante el futuro, la preocupación por un ser querido, etc. Pero hace falta ampliar la sensibilidad para reconocer lo que tenga que ver realmente con la vida de ellos. Recordemos que nunca hay que responder preguntas que nadie te hace. Tampoco conviene ofrecer crónicas de la actualidad para despertar interés. Para eso ya están los programas televisivos. En todo caso, es posible partir de algún hecho para que la palabra pueda resonar con fuerza en su invitación a la conversión, a la adoración, a actitudes concretas de fraternidad y de servicio, etc. Porque a veces algunas personas disfrutan escuchando comentarios sobre la realidad en la predicación, pero no por ello se dejan interpelar personalmente. Recursos pedagógicos. Algunos creen que pueden ser buenos predicadores por saber lo que tienen que decir, pero descuidan el cómo, la forma concreta de desarrollar una predicación. Se quejan cuando los demás no los escuchan o no los valoran, pero quizá no se han empeñado en buscar la forma adecuada de presentar el mensaje. Recordemos que la evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los métodos y medios de la evangelización. La preocupación por la forma de predicar también es una actitud profundamente espiritual. Es responder al amor de Dios, entregándonos con todas nuestras capacidades y nuestra creatividad a la misión que Él nos confía. Pero también es un ejercicio exquisito de amor al prójimo, porque no queremos ofrecer a los demás algo de escasa calidad. En la Biblia, por ejemplo, encontramos la recomendación de preparar la predicación en orden a asegurar una extensión adecuada. Resume tu discurso, di mucho en pocas palabras. Solo para ejemplificar, recordemos algunos recursos prácticos que pueden enriquecer una predicación y volverla más atractiva. Uno de los esfuerzos más necesarios es aprender a usar imágenes en la predicación, es decir, a hablar con imágenes. A veces se utilizan ejemplos para hacer más comprensible algo que se quiere explicar, pero esos ejemplos suelen apuntar solo al entendimiento. Las imágenes, en cambio, ayudan a valorar y a aceptar el mensaje que se quiere transmitir. Una imagen atractiva hace que el mensaje se sienta como algo familiar, cercano, posible, conectado con la propia vida. Una imagen bien lograda puede llevar a gustar el mensaje que se quiere transmitir, despierta un deseo y motiva la voluntad en la dirección del Evangelio. Una buena homilía, como me decía un viejo maestro, debe contener una idea, un sentimiento, una imagen. Ya decía Pablo VI que los fieles esperan mucho de esta predicación y sacan fruto de ella, con tal que sea sencilla, clara, directa, acomodada. La sencillez tiene que ver con el lenguaje utilizado. Debe ser el lenguaje que comprenden los destinatarios para no correr el riesgo de hablar al vacío. Frecuentemente sucede que los predicadores usan palabras que aprendieron en sus estudios y en determinados ambientes, pero que no son parte del lenguaje común de las personas que los escuchan. Hay palabras propias de la teología o de la catequesis cuyo sentido no es comprensible para la mayoría de los cristianos. El mayor riesgo para un predicador es acostumbrarse a su propio lenguaje y pensar que todos los demás lo usan y lo comprenden espontáneamente. Si uno quiere adaptarse al lenguaje de los demás para poder llegar a ellos con la palabra, tiene que escuchar mucho, necesita compartir la vida de la gente y prestarle una gustosa atención. La sencillez y la claridad son dos cosas diferentes. El lenguaje puede ser muy sencillo, pero la prédica puede ser poco clara. Se puede volver incomprensible por el desorden, por su falta de lógica o porque trata varios temas al mismo tiempo. Por lo tanto, otra tarea necesaria es procurar que la predicación tenga unidad temática, un orden claro y una conexión entre las frases, de manera que la persona pueda seguir fácilmente al predicador y captar la lógica de lo que les dice. Otra característica es el lenguaje positivo. No dice tanto lo que no hay que hacer, sino que propone lo que podemos hacer mejor. En todo caso, si indica algo negativo, siempre intenta mostrar también un valor positivo que atraiga, para no quedarse en la queja, el lamento, la crítica o el remordimiento. Además, una predicación positiva
siempre da esperanza, orienta hacia el futuro, no nos deja encerrados en la negatividad. Qué bueno que sacerdotes, diáconos y laicos se reúnan periódicamente para encontrar juntos los recursos que hacen más atractiva la predicación. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Sonido auténtico.
Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. La radio que más te gusta en tu dial. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Capítulo 3. El anuncio del Evangelio. Una evangelización para la profundización del querigma. El envío misionero del Señor incluye la llamada al crecimiento de la fe cuando indica enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No sería correcto interpretar esta llamada al crecimiento exclusiva o prioritariamente como una formación doctrinal. Se trata de observar lo que el Señor nos ha indicado como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos identifica como discípulos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es evidente que cuando los autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una última síntesis, a lo más esencial, el mensaje moral cristiano, nos presentan la exigencia ineludible del amor al prójimo. Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley, de modo que amar es cumplir la ley entera. Así San Pablo, para quien el precepto del amor no sólo resume la ley, sino que constituye su corazón y razón de ser, toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y presenta a sus comunidades la vida cristiana como un camino de crecimiento en el amor. Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos. También Santiago exhorta a los cristianos a cumplir la ley real según la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, para no fallar en ningún precepto. Por otra parte, este camino de respuesta y de crecimiento está siempre precedido por el don, porque lo antecede aquel otro pedido del Señor: bautizándolos en el nombre. La filiación que el Padre regala gratuitamente y la iniciativa del don de su gracia son la condición de posibilidad de esta santificación constante que agrada a Dios y le da gloria. Se trata de dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida según el Espíritu. Una catequesis querigmática y mistagógica. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Ya contamos con varios textos magisteriales y subsidios sobre la catequesis ofrecidos por la Santa Sede y por diversos episcopados. Recuerdo la exhortación apostólica Catechesi Tradende, el Directorio General para la Catequesis y otros documentos cuyo contenido actual no es necesario repetir aquí. Quisiera detenerme solo en algunas consideraciones que me parece conveniente destacar. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El querigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte,
y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas o momentos. Por ello, también el sacerdote como la Iglesia debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que este anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. La centralidad del querigma demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. Otra característica de la catequesis que se ha desarrollado en las últimas décadas es la de una iniciación mistagógica, que significa básicamente dos cosas: la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar por la necesidad de una renovación mistagógica que podría tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El encuentro catequístico es un anuncio de la palabra y está centrado en ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación. El uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la persona es un camino comunitario de escucha y de respuesta. Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al camino de la belleza, via pulcritudinis. Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor, de un gozo profundo aun en medio de las pruebas. En esta línea, todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. No se trata de fomentar un relativismo estético, que puede oscurecer el lazo inseparable entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del resucitado. Si, como dice San Agustín, nosotros no amamos sino lo que es bello, el Hijo hecho hombre, revelación de la infinita belleza, es sumamente amable y nos atrae hacia sí con lazos de amor. Entonces se vuelve necesario que la formación en la via pulcritudinis esté inserta en la transmisión de la fe. Es deseable que cada iglesia particular aliente el uso de las artes en su tarea evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado, pero también en la vastedad de sus múltiples expresiones actuales, en orden a transmitir la fe en un nuevo lenguaje parabólico. Hay que atreverse a encontrar nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la palabra, las formas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales e incluso aquellos modos no convencionales de belleza que pueden ser poco significativos para los evangelizadores,
pero que se han vuelto particularmente atractivos para otros. En lo que se refiere a la propuesta moral de la catequesis, que invita a crecer en fidelidad al estilo de vida del Evangelio, conviene manifestar siempre el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad, bajo cuya luz puede comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden oscurecerla. Más que como expertos en diagnósticos apocalípticos u oscuros jueces que se ufanan en detectar todo peligro o desviación, es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Hoy es un buen día para salir a la calle con una sonrisa y regalársela a todas las personas que te cruces. Hoy es un buen día. La radio que más te gusta en tu dial. El acompañamiento personal en los procesos de crecimiento. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos en este arte de acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios en quienes podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. Más que nunca, necesitamos hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida, pero siempre con la paciencia de quien sabe aquello que enseñaba Santo Tomás de Aquino, que alguien puede tener la gracia y la caridad, pero no ejercitar bien algunas de las virtudes a causa de algunas inclinaciones contrarias que persisten. Es decir, la organicidad de las virtudes se da siempre y necesariamente in habitu, aunque los condicionamientos puedan dificultar las operaciones de esos hábitos virtuosos. De ahí que haga falta una pedagogía que lleve a las personas paso a paso
a la plena asimilación del misterio. Para llegar a un punto de madurez, es decir, para que las personas sean capaces de decisiones verdaderamente libres y responsables, es preciso dar tiempo con una inmensa paciencia. Como decía el beato Pedro Fabro, el tiempo es el mensajero de Dios. El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde fuera. El Evangelio nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir del reconocimiento de la maldad objetiva de sus acciones, pero sin emitir juicios sobre su responsabilidad y su culpabilidad. De todos modos, un buen acompañante no consiente los fatalismos o la pusilanimidad. Siempre invita a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. La propia experiencia de dejarnos acompañar y curar, capaces de expresar con total sinceridad nuestra vida ante quien nos acompaña, nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás y nos capacita para encontrar las maneras de despertar su confianza, su apertura y su disposición para crecer. El auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora. La relación de Pablo con Timoteo y Tito es ejemplo de este acompañamiento y formación en medio de la acción apostólica. Al mismo tiempo que les confía la misión de quedarse en cada ciudad para terminar de organizarlo todo, les da criterios para la vida personal y para la acción pastoral. Esto se distingue claramente de todo tipo de acompañamiento intimista, de autorrealización aislada. Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros. En torno a la palabra de Dios. No sólo la homilía debe alimentarse de la palabra de Dios. Toda la evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. La palabra de Dios, escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre palabra y sacramento. La palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del sacramento, y en el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Sonido auténtico.
Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.